Las emociones negativas son el mayor limitante que tenemos. El miedo nos limita a hacer esas cosas que sabemos que son beneficiosas para nosotros, pero que nos intimidan por la novedad. La envidia nos ralentiza por enfocarnos más en lo que hacen los demás que en conseguir nosotros mismos, nuestros propios objetivos. Y el peor de todos, la culpa, cuando ponemos responsabilidades en eventos externos de cosas que nos hacen sentir de una cierta forma. Empieza a entender tus emociones negativas de una forma diferente y comienza a rechazarlas por lo que son y tal como son y porque no nos aportan realmente nada. Y ya verás cómo tu vida mejora en todos los aspectos. Primero de nada, debes entender que una emoción negativa está ahí porque tú quieres que esté. Nadie y nada te hace sentir nada. Es tu propia percepción del mundo, del entorno, la que modifica una situación y te hace sentir mal, te hace sentir miedo, te hace sentir frustración, te hace sentir rabia. Nadie puede hacerte sentir mal. Empieza a tomar tú la responsabilidad de tus propias emociones. Empieza a decir, soy responsable de sentir lo que quiera. Empieza a asumir esa responsabilidad y a darte cuenta de que ni tu padre cuando critica que tengas un proyecto de emprendimiento, ni tus amigos que son un entorno nefasto para llevar a cabo tus ideas, ni tu relación tóxica que tienes que te está condicionando a vivir sumido en la tristeza, nadie te hace sentir nada. Y esos momentos de frustración son normales porque muchas veces tenemos reacciones que son puramente emocionales. Pero empieza a analizar las cosas de una forma distinta y asume el poder que tienes de sentirte como tú quieras en cada momento. Si yo en este momento quiero sentirme muy feliz, lleno de energía y eufórico, puedo sentirme, aunque no esté tan eufórico, porque realmente la emoción es un producto interno, la emoción no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces es nuestra percepción del mundo, es lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que nos transmite el entorno, que nosotros podemos sentirnos de una forma A o de una forma B. Pero sentirnos de una forma negativa, sentirnos con una emoción B que no nos lleva a ningún lado, no es positivo, porque lo único que vamos a conseguir es esa limitación que acabamos de mencionar, que acabamos de decir que el miedo, que la frustración, que la culpa, que otras muchas emociones negativas no nos movilizan a ningún lado. Empieza a entenderlo. Para hacer un cambio no necesitas pasar por un momento complicado. Muchas veces tenemos esta falsa idea, esta falsa creencia de que, oye, para crecer, para mejorar, para progresar, hay que llegar al punto más bajo y empezar a crecer desde cero, desde la nada. No. Y muchas veces no hay que sentirse mal, no hay que llegar a cometer un error para aprender de él. Muchas veces anticipamos los errores y anticipamos las circunstancias y somos capaces de superar errores antes de cometerlos nosotros mismos o de solucionar problemas antes de que aparezcan en nuestra vida, porque ya sabemos cómo van a ser y somos capaces de predecirlos. Pues lo mismo con las emociones. Sabemos que no nos van a aportar nada negativo, pues vamos a saltárnoslas e intentar expresar con la máxima vitalidad a nuestro entorno y así aportar positivamente a esas otras personas que al final puede que tengan una situación parecida a la nuestra y digan, nuestro entorno, mi entorno no me ayuda a nada. Pues tú eres la primera persona de su entorno que vas a ser un potenciador hacia su éxito. Y piénsalo también de esta forma. Las emociones negativas, el sentirte mal en este momento no va a hacer que algo del pasado cambie o que algo del presente cambie. Es decir, es mucho más poderoso la acción que no la emoción para cambiar algo. Sí, muchas veces tenemos esta idea de las manifestaciones, ¿no? Y todo esta revolución, ¿no? Que hay tanto carácter emocional y revolucionario, ¿no? Por cambios y por... Pero realmente las movilizaciones se dan cuando toda la gente sale a la calle, cuando toda la gente se pone ahí y dice, vamos a estar en huelga, no vamos a trabajar. Ahí es cuando la acción sucede. La emoción no produce nada. Muchas veces la emoción lleva a la acción y está bien en esos casos. Pero hay muchos otros en los que la emoción lo único que nos hace es detenernos de toda acción. Nos inmoviliza completamente y además nos hace incluso retroceder en algunos casos. Las emociones negativas nos mantienen estancados en el punto en el que estamos. Porque sentimos que necesitamos solucionar ese problema emocional, ¿no? Esa incongruencia con el mundo, esa mala sensación que tenemos antes de poder seguir avanzando.
Así que para eliminar las emociones negativas, o los pensamientos negativos, o lo que tú quieras llamarlo, principalmente emociones, porque no es algo racional, sino que es algo emocional, algo que sentimos, debemos dejar de sentirnos identificados con las cosas que nos pasan. Es decir, a ti probablemente si alguna, yo qué sé, si alguien por la calle te raya el coche y vas a decir, ostras, qué rabia me está entrando. O si alguien vas por la calle caminando, ¿no? Y alguien te pisa en el talón y se te sale el zapato, es una situación muy frustrante, ¿no? Bueno, pues estas situaciones en las cuales sentimos que algo nos pasa a nosotros mismos, nos genera una ira, una frustración, una rabia, ¿no? A cada uno le genera una emoción distinta y cada uno tenemos nuestra emoción dominante. Pero en definitiva, nos genera esta emoción porque sentimos que el ataque está siendo hacia nosotros. Nos victimizamos y nosotros nos identificamos con esa persona a la cual le pasan las cosas negativas. No, no, no. Nosotros vamos a dejar de ser esas personas que le pasan cosas negativas y solo le pasan cosas positivas. Entonces, cuando nos pasa una cosa negativa, obviamente hay matices y hay sucesos en nuestra vida que no podemos evitar. Sentir tristeza por la muerte de un familiar querido y situaciones que son mucho más drásticas, pero en las del día a día, de la vida cotidiana, que nos están paralizando constantemente, vamos a intentar ser lo más positivos y optimistas ante ellos y nunca reaccionar con una emoción negativa y descontrolada. A su vez, no debes juzgar nada, ¿vale? Porque muchas veces cuando juzgamos el trabajo de otro es cuando tenemos más envidia o cuando juzgamos las cosas que nos pasan, ¿no? Y empezamos a crear problemas que no existen, es cuando nos frustramos más. Muchas de nuestras emociones negativas vienen por las justificaciones, porque les damos un sentido, nosotros cuando realmente no lo tienen, es una reacción emocional. Las emociones no tienen un sentido racional, simplemente son un producto de nuestros sentimientos, de conexiones en nuestro cerebro, pero que no tienen un sentido aparente, porque son precisamente, están a la margen, son emociones, no son un pensamiento racional. Por lo tanto, no debes intentar justificar una emoción, porque es injustificable, es una reacción emocional tuya. No tiene una causa y un efecto. Y muchas veces creemos que sí, no es que me ha pasado esto y por eso estoy cabreado. No, no, eso no tiene sentido. Tú estás cabreado porque quieres estar cabreado y porque lo has afrontado así. Deja que le suceda eso a alguien que ha asumido que no se va a cabrear nunca y que va a afrontar todo con entereza y sin cabrearse en ningún momento, pues no se va a cabrear claramente. Entonces no es una causa-efecto, no es algo racional que podamos establecer. Simplemente tu mente tiene a justificar para darle un sentido a esa emoción que tiene, porque quiere que las cosas tengan un sentido, pero las emociones no tienen un sentido, son emocionales. Esencialmente, por lo tanto, no debemos darles ningún sentido, no debemos intentar justificarlas y no debemos identificarnos con esas situaciones malas que nos pasan y darle un sentido a todo esto que nos haga sentirnos mal constantemente. Sin embargo, las emociones negativas son efímeras, ¿sabes? O sea, puede parecer algo muy chocante, ¿no? Completamente disruptivo, ya que muchas veces estamos enfadados por mucho tiempo y sí, a veces tenemos periodos positivos, pero después volvemos a recaer en emociones negativas. ¿Cómo que son efímeras? Pues sí, son efímeras. Realmente las emociones negativas duran muy poco. Duran porque las alimentamos, porque las potenciamos, porque les damos esa energía que ellas necesitan para estar ahí constantemente. O sea, hay veces que nos sentimos en un estado de pereza, ¿no? O de monotonía, pero vamos a hablar de las emociones esencialmente negativas, esas que nos hacen sentir mal por dentro, ¿no? Nos hacen arder. La furia, la rabia, la frustración, el dolor, ¿no? Todas estas emociones que sabemos que no son positivas para nosotros, están ahí porque las alimentamos y porque nosotros continuamente estamos yendo a esa idea de justificar, como hemos dicho, una situación para explicar nuestras emociones que no tienen explicación alguna. Entonces estamos reincidiendo, estamos dando más combustible a esa reacción para que se siga provocando, para que eso siga en ese ciclo de negatividad, ¿no? Porque es al final un ciclo de negatividad. Tú puedes elegir estar en el ciclo de negatividad o en el ciclo de positividad. Al principio es difícil, sí, y lo sé. Y tú me dirás, pero es que, vale, está muy bien y tú me explicas esto, pero claro, no es lo mismo saberlo y decirlo y comprenderlo que sentirlo, ¿no? Porque están a la margen las emociones. Bueno, pues intenta
enfocar esta idea de que tú eres responsable y puedes sentir lo que quieras y vas a tomar el control de tus emociones para que eso empiece a suceder y cada vez empieces a reaccionar menos de forma instintiva. Porque todos tenemos nuestra emoción negativa que nos supera, ¿vale? Ya puede haber personas que se enfaden un montón, puede haber otras personas que estén siempre frustradas, negativas ante la vida, que no tengan nada de esperanza, nada de confianza. Otras personas que están atemorizadas por cualquier cosa. Otras personas que no hacen más que poner excusas. Hay muchísimas emociones negativas. Sin embargo, la fundamental es la culpa. ¿Por qué? Porque precisamente nos quita esa responsabilidad que nosotros tenemos de nuestras emociones. Cuando culpabilizamos algo externo, cuando decimos, hoy es que el tiempo hoy está muy malo, por eso yo no me siento cómodo para trabajar. ¿No? Estamos culpabilizando algo que no tiene responsabilidad. La responsabilidad es tuya, de tener ganas o no de trabajar, de esforzarte al máximo en este día. No le eches la culpa al tiempo, no le eches la culpa a tu entorno, a cómo haya sido el día de ayer, cómo esté haciendo hoy, porque la responsabilidad es tuya. Elimina la culpa, elimina ese tronco de las emociones negativas, que es la culpa, ¿no? Y de la cual ya se ramifican en otras diferentes, como el miedo, como la inseguridad, como la frustración, como la rabia, como muchas otras que ya sabemos que están ahí y todos sabemos y entendemos cómo son. Y para eliminar las emociones negativas empieza a potenciar las emociones positivas, que mejor hay que cambiar lo negativo, pues imponiendo lo positivo, ¿no? Empieza a amarte un poco más a ti mismo, empieza a agradecer por lo que tienes, empieza a enfocarte, porque es muy importante que dejes de enfocarte en lo malo, que dejes de enfocarte en tus problemas, porque hay mucha gente que simplemente utiliza sus problemas para hablar con los demás y para mantener conversaciones que no tienen ningún sentido, simplemente tienen ese objetivo de justificar. Bueno, se lo he contado a alguien, pues mi problema ya tiene sentido. No, tu problema no tiene sentido, tu problema el único sentido que tiene es ser solucionado. Y tú no lo estás solucionando. Simplemente hablas de alguien, hables con él a alguien para sentirte mejor, para sentirte complacido y para evitar, oye, no quiero tener esa responsabilidad, este problema es mío. No, no, la culpa es de algo externo, empatizo contigo y me siento mucho mejor. Empieza a dejar esos problemas, busca las soluciones. Adiós a la culpa. Empieza a responsabilizarte de cómo te sientes en cada momento. Es tu única responsabilidad. Nadie más la tiene. O sea, tú eres el que reaccionas ante lo externo de la forma en la que tú quieres. Muchas veces parece que esto es imposible. Y tú me vas a decir, pero es que es imposible, es que no puedo cambiar la forma en la que me siento. Sí puedes hacerlo. Y el primer paso es convencerte de que sí puedes hacerlo. Y vas a dudar muchas veces de ello. Y vas a decir, ostras, pero este tío estaba muy equivocado muchas veces. Pero al final vas a acabar bien. Vas a acabar de ver cómo lo consigues lograr y consigues manejar a la perfección tus emociones negativas. Y vas a ver que una vez que te sientes mejor en cada momento, vas a lograr muchas más cosas. Vas a alcanzar esos objetivos que quieres. Y vas a progresar mucho más cada día. Porque lo observamos perfectamente en esas personas que están siempre motivadas y entusiasmadas por cada día. Logran muchas más cosas. El resto de la gente los interpreta como mejores influencias y por lo tanto tienen un mejor entorno. O sea que unas cosas llevan a otras. Esas cosas negativas de tu vida que tú no haces más que culpabilizar están ahí porque tú no reaccionas bien ante ellas. Una vez que empiezas a reaccionar bien ante ellas y trabajes por influenciar positivamente en ellas, verás cómo acaban siendo positivas, cómo acaban siendo de esa forma que tú querías que fueran en ese momento que no hacías más que culpabilizarlas. Así que la clave de todo esto es que tú te responsabilices con cómo te sientes y no culpabilices a nada externo. Y también deja de identificarte con esas situaciones malas que te pasan en tu día a día, porque a todos nos pasa. Y lo mejor es simplemente intentar pensar, oye, esto no me ha pasado a mí, no me preocupa, paso al siguiente problema, a la siguiente cosa que me suceda en mi día, no me preocupa. Y dejes de justificar esas cosas que te suceden porque las emociones no tienen ningún sentido aparente más que tu propia reacción ante lo externo y tu propia perspectiva del mundo que tú puedes modificar como a ti más te apetezca. Es cuestión de tu propia responsabilidad. Así que tengas un fantástico y maravilloso día lleno de felicidad, de alegría y de pensamientos súper positivos y que logres todos tus objetivos. Estoy convencido de que lo conseguirás. Hasta la próxima.